Hey, ¿qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Después de mucho tiempo, finalmente traigo este video que muchos de ustedes me han pedido. Sabemos que uno de los motivos por los que mucha gente deja de jugar Driving Empire es el lag. Hoy les mostraré cómo reducirlo o incluso eliminarlo. Vamos con el video. Este video está dividido en dos partes, la configuración para PC y la configuración para dispositivos móviles, aunque ya les adelanto que no hay muchas diferencias entre ambas. Y claro, les voy a mostrar varias configuraciones, empezando por lo más importante, lo mínimo necesario para reducir o eliminar el lag en cualquier dispositivo. Configuraciones para PC. Primera configuración, para dispositivos muy básicos o viejitos. Primero les voy a explicar cómo acceder a la configuración de Roblox. Pueden hacerlo presionando la tecla Escape o haciendo clic en el logo de Roblox que está aquí arriba a la izquierda. Posteriormente nos vamos a ir a esta parte que dice configuración. Yo sé que son muchas cosas, pero realmente la mayoría de estas cosas ni siquiera las vamos a tocar. Primero empezamos con los FPS. Lamentablemente no se puede bajar a más de 60. Se puede hacer con aplicaciones de terceros, pero yo no me voy a meter en esos rollos. Ya es responsabilidad de cada quien. Posteriormente vamos a bajar a esta parte de pantalla completa. Si realmente les va súper mal, desactívenla. Van a jugar en ventana, pero los FPS van a aumentar bastante. Es una realidad que el input lag también va a incrementar, pero si de plano les va muy mal, pueden jugar en modo ventana. Esta parte de modo de gráficos mayormente va a estar así en automático y créanme que es lo peor del mundo. Es más vale que lo tengan en manual, porque ahora vamos a modificar esto, la calidad de gráficos. Recordamos que estamos en la configuración más sencilla, por eso vamos a poner 3. Si ponemos menos de 3, el juego es, valga la redundancia, injugable. ¿Por qué? Más que calidad de gráficos es distancia de renderizado. ¿Qué significa esto? ¿Qué tan lejos puedes ver en el mapa? Como pueden observar actualmente pues no puedo ver tan lejos, pero es una realidad que puedes jugar decentemente las carreras. Mínimo 3. Si ya de plano les va súper mal, pues ni modo, pongan 1, pero vean la diferencia. Aquí puedo ver el edificio y luego ya no. Y el edificio está súper cerca. Yo creo que ahora esta parte de reducir movimiento yo siempre la tengo desactivada. Yo la desactivo porque yo siento que afecta en el rendimiento. Ahora vamos a hacer las configuraciones respecto a Driving Empire. Para acceder a estas es necesario dar clic en el engranaje que está aquí abajo a la izquierda, exactamente al lado del dinero. Le dan clic y vamos a ir al apartado de gráficos. Para no hacerla mucho de atole o bueno, no extenderme tanto, simplemente aquí está la opción de Graphic Presets, que básicamente les va a configurar todas estas opciones dependiendo de qué tanta calidad quieren. Simplemente denle clic en bajo, aquí les va a pedir que se vuelvan a unir, le dan clic aquí y simplemente se va a reiniciar el juego. Y bueno, una vez que ya esté reiniciado el juego, si de plano les va muy mal, pueden desactivar los gráficos. El juego se va a ver mucho más feo, como pueden observar, pues se ve feo. Y si lo activan, pues sí cambia bastante, ¿no? Pero da bastantito lag esta opción, entonces yo les recomendaría que la dejaran encendida para tener un mínimo de calidad. Ahora, vamos con el apartado de tiempo y clima. En este caso, suelo tener todo apagado ya que son nubes y partículas meteorológicas. Esto se refiere a lluvia y aquí el flujo de día-noche, pues yo siempre lo dejo en fijo. Recomendarle dejarlo en fijo porque si lo dejan fluyendo, pues aquí mismo dice no afecta el rendimiento. Estamos en la configuración más básica, así que déjenlo en fijo. Y pues bueno, básicamente esa es toda la configuración más básica. Yo siento que esto es lo mínimo para jugar al menos decentemente. Ya si bajan la calidad de gráficos de Roblox, la distancia de renderizado va a ser muy corta. Pero miren, como pueden observar, la verdad se ve bastante bien. Y eso que desactivé los gráficos mejorados. Si simplemente los activo, pues la diferencia va a ser bastante, ¿no? Yo lo dejaría así, pero pues ya depende mucho de las capacidades de su computadora. Y bueno, Fer, ¿qué tal que a lo mejor yo tengo una computadora un tanto mejor, ¿no? Pues es algo bueno, pero no tanto, ¿no? Que es la segunda configuración, la cual es para dispositivos modestos o un poco más potente. Aquí empieza lo subjetivo, ya les di la configuración básica, ahora pues como les digo va a depender de sus pruebas.
En la configuración de Roblox yo les recomiendo dejarlo en 60. Lo pueden subir a 120 o más, pero esto definitivamente va a depender de la cantidad de hertz que tenga su monitor. Si ustedes tienen un monitor de 60 Hz, da igual que lo pongan en 240, solo van a ver 60 FPS. Pero si tienen un monitor más bueno, pues pueden subirlo, ¿no? Y respecto a las demás configuraciones, las cuales es la calidad de gráficos, yo les recomiendo que lo dejen aproximadamente en 6. En 6, como pueden observar, la distancia de renderizado es muchísimo mayor. Eso es algo a tomar en cuenta, ¿no? Porque, por ejemplo, si simplemente bajamos una, pues ya vemos mucho menos, ¿no? Si se dan cuenta, aquí entre 6 y 7 lo único que cambia es qué tanto sombreado tiene, ¿no? Respecto a las demás configuraciones, pues igual. Ahora vamos a la configuración de Driving Empire. Nuevamente, ustedes simplemente déjenlo en medio. Yo siento que es suficiente. Aquí, como pueden observar, más que un cambio fue que pusieron sombras. Yo en lo personal casi no me gustan las sombras. Desde mucho tiempo no las tuve activadas porque pues es algo como un tanto innecesario de tener. Así que ustedes lo pueden quitar si así lo desean. Tiempo y clima, pues básicamente yo lo dejo igual, pero pues si quieren ya pueden activar una que otra cosa, ¿no? Y como pueden observar, la diferencia es abismal. Básicamente la diferencia entre la configuración 1 y 2 es increíble, la verdad. El juego se ve completamente diferente, pero que también va a exigir muchísimo más a tu computadora. Y bueno, ¿qué tal si ustedes ya tienen una computadora realmente muy buena? La siguiente configuración, la cual es la tercera para dispositivos que son realmente potentes. De los FPS, en mi caso yo voy a poner lo máximo porque yo tengo un monitor de 240 Hz. Y los gráficos, por más buena PC que tengan, yo les recomiendo dejarlo en 8. Más que distancia de renderizado son sombras y detalles. Entonces yo lo dejaría en 8, que es básicamente lo máximo que puedes ver sin meterle calidad. Y reducir el movimiento, yo esto es igual lo desactivo. Y ahora sí, respecto a los gráficos, pues evidentemente lo puedes poner en alto, ¿no? Alto, ¿qué va a hacer? Te va a modificar la calidad del renderizado, la calidad de los assets, las sombras, los gráficos. Estos ya estaban encendidos, pero esto es muy importante, la distancia de renderizado de vehículos. Esto es interesante por si estás en una carrera, puedes ver a tus adversarios bastante lejos, ¿no? Y pues el máximo de vehículos renderizados, tener mucho cuidado con esta opción, porque si están en un car meet y hay más de 10 personas, les va a dar bastante lag. Y respecto al clima, pues pueden ponerlo más alto que se les antoje, ¿no? En este caso pues ya lo tenía configurado así, y como pueden observar, no hay tanto cambio respecto a la configuración 1 a la 2, pero evidentemente se ve el juego en su máximo esplendor, ¿no? Obviamente no se ve tan bonito como alguien que traiga shaders o cosas así, pero pues ya el juego se ve completamente diferente, hermano. Configuraciones para dispositivos móviles. Voy a resumirlo mucho más, ya que muchas de las opciones ya las expliqué para PC. Estoy grabando desde Android, pero lo que te diga aplica también para iOS. Esto es un emulador de Android, pero te digo, de igual manera lo probé en un teléfono Android que tengo y en mi iPad, que sería iOS, y son básicamente las mismas configuraciones. Empezamos de igual manera dándole clic, o bueno, en este caso haciendo tap a Roblox, y pues nuevamente nos vamos a ir en configuración. Aquí lo tengo en inglés, pero pues es exactamente lo mismo, ¿no? El primer cambio que podemos observar es que ahora no podemos modificar los FPS. Eso es algo bastante triste, pero pues es que la mayoría de teléfonos pues juegas a 60 FPS, ¿no? Pero bueno, modo de gráficos, les digo, casi siempre va a estar en automático, así que pónganlo en manual. Y nuevamente aplica exactamente lo mismo para PC. Si te saltaste la parte de PC para venir solo lo de móvil, mírala y luego regresas para que más o menos veas lo que ya expliqué, que aplica exactamente igual. Lo mínimo, ya saben, yo les recomiendo 3 de distancia, que según es calidad de gráficos, pero realmente es como distancia de renderizado. Desactivas esta opción de reducción de movimiento y ahora vamos a ir a las configuraciones de Driving Empire, que es aquí abajo a la izquierda en este engrane, igual que en PC, y nos vamos en gráficos y aquí, oh sorpresa, otras configuraciones diferentes. Es básicamente antes de que actualizaran PC, así estaba, ¿no? Pero pues de igual manera desactiven las sombras, desactiven los gráficos mejorados, pongan la distancia de renderizado de los vehículos en potato y en 6. Esto es para lo más básico, y de igual el clima, ¿no? Pónganlo en fix y desactiven todas estas partículas. Y como pueden ver, pues esto es lo mínimo para móvil, ¿no? No va a haber mucha diferencia. Esto es igual. Si ya tienen un muy buen dispositivo, pues ya se saben, lo mismo de PC, pueden poner 6 de distancia de renderizado
renderizado. Si ya tienen muy buen teléfono, 8. Ya 10 la verdad lo veo... Uy, está moviéndole al volumen. Perdón. Si tienen un teléfono muy sencillo, déjenlo en 3. Si tienen un teléfono muy bueno, más o menos en 6. Como pueden ver, ya se ve muy diferente la distancia del renderizado. Y si ya tienen un teléfono realmente bueno, lo pueden dejar en 8. Me siento bastante raro jugando como en móvil, así que vámonos a PC. Y pues bueno, gente, básicamente eso es todo. Espero que les haya sido bastante útil para mejorar su experiencia en Driving Empire. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte, compartir y comentar. Cuídense mucho, yo me despido, chao.